Vamos a comenzar eh, esta noche y vamos a hablar de un tema que es muy muy relevante en el sentido de que, digamos, tiene gran utilidad en muchos aspectos, digamos, en nuestras infraestructuras de red, de algunos de los dispositivos o de los componentes, mejor dicho, que vamos a hablar. Esta noche vamos a hablar acerca del firewall. Vamos a hablar inicialmente sobre algunas generalidades de la protección de las redes y posteriormente nos vamos a enfocar sobre el firewall. Vamos a quiero escuchar a Rodrigo. Rodrigo Ayala, ¿cómo podríamos conceptualizar un firewall? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Pues en mi opinión podría ser un dispositivo, podría ser un activo de las empresas. Nos permite darle seguridad a toda una infraestructura en la cual podemos implementar políticas, reglas para poder permitir accesos a usuarios en diferentes, por decirlo así, redes, por decirlo así, Exacto. o zonas. Muy bien, gracias Rodrigo. ¿Están ustedes de acuerdo si yo les comentase que el firewall en muchas de nuestras organizaciones es el centro de la seguridad? ¿Alguien está de acuerdo conmigo que en algunas organizaciones pequeñas el firewall es el centro de todo el quehacer de seguridad? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Porque he ido a digamos, a varios negocios en los que como medida de seguridad o como activo para la seguridad ocupan un firewall. Oscar, Sí, buenas noches. sí, buenas Eh, noches. yo en algunas ocasiones he visto empresas pequeñas que no utilizan firewall. A veces en algún router crean cierto tipo de seguridad, pero bien poca. Ok, Viendo a veces los rubros de las organizaciones, pues sí aplican algún tipo de firewall. ok, gracias, Oscar. Pero lo que sí es cierto es que en todas las organizaciones que tienen alguna medida de seguridad vamos a encontrar un firewall. Y de eso vamos a hablar. Vamos a intentar cubrir algunos aspectos, posiblemente no todos, pero algunos aspectos que podemos considerar o que hemos considerado más relevantes son los que vamos a intentar cubrir, ¿verdad? Acá, y posiblemente ustedes nos van a retroalimentar a medida que vayamos platicando, nos pueden retroalimentar con otros aspectos que se nos hayan quedado, ¿verdad? Solo decirles de que allí en el aula virtual pusimos, digamos, un desarrollo pequeñito sobre el anexo A de la ISO 27001 para que donde se están todos los controles para que ustedes puedan leerlo y si ustedes lo consideran lo puedan utilizar en sus trabajos, ¿verdad? En los futuros trabajos que vamos a ir trabajando, que vamos a ir haciendo. Ok, primero vamos a definir cómo es el aseguramiento de las redes.
estuvimos pensando sobre a qué podríamos llamarle el aseguramiento de las redes y llegamos a la conclusión de que es el empleo de diferentes tipos de tecnología. Algunos son físicos, otros pueden ser lógicos y algunos componentes pueden ser virtuales, otros no, como appliance, que protegen las redes, a los dispositivos que se conectan a ellas y también a la información que pasa a través de todas esas redes. Y en ello, el firewall es un, digamos, es un componente, digamos, en algunos casos fundamental, porque cuando las redes son pequeñas, posiblemente el firewall haga gran trabajo. Sin embargo, a medida que las redes se van haciendo más grandes, vamos a tener los switch core, ¿verdad? Y que son los que conectan a las redes con los servidores. Y en algunas ocasiones por ahí mismo pasa el tráfico para los data store, para los almacenamientos. Pero en las redes más pequeñas, el firewall puede que sea un dispositivo muy importante. Entonces un firewall es un dispositivo de seguridad que está filtrando el tráfico en todas direcciones y va a bloquear aquello que, de acuerdo a las reglas que se han definido, se permite o se bloquea. Entonces, desde que aparecieron los firewall, han sido usados como primera línea, ¿verdad? Ya sea como perímetro o como una barrera en las redes internas, ¿verdad? O externas cuando se navega internet e internamente en relación al data center con otros usuarios. Un firewall puede ser hardware, software o una combinación de ambos. Vamos a ver en algunos casos que existe una correspondencia con otros componentes. El firewall puede, digamos, puede tener algún tipo de comunicación con otros controles, con otros componentes de software, ¿verdad? Que funcionan en nuestra red. Y el firewall, por su implementación, por la forma en la que se implementa, podemos tener algunos firewall que son software, es decir, son quizás equipos virtualizados que están en nuestro data center y que filtran o incluso pueden estar instalados en los servidores, ¿verdad? Como un componente de software. De hecho, casi en todos los componentes de software en todos los servidores hay un componente de software que se llama firewall. Si nos vamos por Linux, ahí está firewall, IP tables y otros comandos con los que podemos trabajarlos. En el caso de Windows, así se llama explícitamente el firewall de Windows, esos son componentes de software. Y luego tenemos hardware, normalmente van en la parte superior de los racks, en uno de los racks, ¿verdad? Y en el que tenemos networking y se colocan frente a internet, protegiendo a los servidores y también a los endpoints, a los equipos. Y luego por su rol tenemos algunos firewall que trabajan para proteger aplicaciones específicas y tenemos otro un nuevo compañero, ok, y tenemos otros firewall que protegen toda la red, incluso protegen aquella comunicación que se da entre VLANs o entre la red interna y también el internet. En algunos casos también lo ocupamos para segmentar aquellas regiones a las que le damos acceso desde internet, por ejemplo las DMZ, ¿verdad? Esas son, de acuerdo al rol, esas podrían ser algunas formas. Oscar Josué. Okay. Bueno, quisiera presentarles esta postura
antes de hablar sobre los firewalls, sobre todas sobre algunas generalidades de los firewalls, por supuesto. Y quisiera que alguien, el cuadro rojo que tenemos ahí, alguien me pueda comentar. Vamos a preguntarle a Otilia e Isabel, ¿qué nos puede decir sobre esas dos posturas, ¿verdad? Sobre esos dos paradigmas de cómo podemos configurar nuestros equipos de seguridad. El que tenemos a la izquierda, que es el rojo, ¿qué nos puede comentar sobre esa postura de seguridad, Isabel? Alfredo, no sé si tú le puedes... sí, Otilia. Bueno, realmente prohibir lo determinado y permitir todo lo demás como que no sería lo adecuado, sino que sería al revés. Como la postura de la derecha, digamos. Ajá. Sería prohibir, permitir todo lo determinado y prohibir todo lo demás. Ok. Veamos configuraciones. Les voy a proponer algunas configuraciones que yo he visto en algunas organizaciones, en algunos negocios. Y por ejemplo, dicen así, ok, vamos a creamos una regla, por ejemplo, una regla de navegación en la que le estamos prohibiendo a los usuarios a que accedan a contenido de pornografía y de drogas, básicamente, y quizás de armas, sí, quizás son las categorías que casi en todos los firewalls están prohibidas. Entonces, si hacemos reglas de ese tipo, es decir, baneamos las categorías las categorías, digamos, que todos conocemos que deben de prohibirse. En ese caso, nuestra postura está siendo prohibir algo determinado y todo lo demás se puede permitir. Y esa, por ejemplo, esa política que yo les acabo de mencionar, de prohibir pornografía, prohibir drogas y armas, posiblemente exista casi en todos los firewalls, existe esa regla. Entonces, esa regla es extremadamente permisiva. Y digo permisiva porque consideran ustedes que si esa regla, tenemos un firewall que no se equivoca, obviamente prohíbe pornografía, prohíbe armas, prohíbe droga. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen de que esa regla evitaría que la gente vea contenido de drogas, por ejemplo? Víctor, ¿crees tú que esa regla que hemos puesto evitaría que la gente acceda a contenido de drogas? Hola. Sí, buenas noches, Víctor. Lo que pasa es que, o sea, los firewalls tienen algunas categorías, pues, Claro, donde se puede, digamos que hay predeterminadas algunas configuraciones por parte del fabricante para implementar, claro. pero también depende del giro del negocio, ¿verdad? Pero supongamos de que esa es genérico. Eso en todos los negocios, obviamente, si está en el trabajo, es contenido que no es necesario acceder. Drogas, por ejemplo. O sea, no lo debería de dejar pasar, son categorías que están... ¿Crees tú que creamos esa regla de que la gente no acceda a drogas? ¿Crees que con esa categoría la gente ya no puede acceder a drogas? No solo con eso, ¿no? Porque como hasta donde sé que funciona el firewall, hay como una categoría, una clasificación que se le hace en los sitios. Sin embargo, no todos, a veces no todos aplican una categoría, aunque solo no están categorizados de esa forma.
La otra es que hay gente que ocupa herramientas para saltarse el firewall. Por ahí iba la pregunta y tenía truco realmente, Víctor. Ah, Y tú has llegado al truco. Realmente, eso, de hierro eso no, que se puede sí, saltar. exacto, no significa nada, porque la gente va a ocupar cualquier cosita. O si no, pregúntenles a los niños en nuestras casas. Usted le prohíbe eso y ellos encuentran alguna forma de saltarse eso fácilmente. Cómo acceder a no sé qué, porque está prohibido. Y les aseguro que esa búsqueda le dice cómo hacer. Entonces, si ocupamos posturas como esas, entonces vamos a tener, digamos, grandes debilidades. Es decir, esas reglas de ese tipo que pueden parecer reglas eficientes quizás, no son suficientes. Entonces, cuando configuramos un firewall debemos tener siempre en mente esta postura que tenemos aquí. Es decir, una postura que permita nada más el tráfico que nosotros explícitamente aceptamos como autorizado. Todo lo demás tiene que prohibirse. Esta postura, obviamente, quizás podríamos hablar de muchas reglas, digamos, de muchas reglas con las que se puede hacer, pero lo importante es que entendamos que la postura en relación a nuestra seguridad es importante, donde solo vamos a permitir lo que explícitamente es necesario para el trabajo. Y ese es, si ustedes ven ahí los controles y ven también las políticas, ustedes se van a dar cuenta que, que hay, digamos, algunas ideas en relación del menor acceso posible. Es decir, solo el acceso justamente que sea necesario. Bueno, entonces ya hoy que ya tenemos una idea sobre la postura, ahora, ¿cómo se puede implementar? ¿Cuáles son, en qué condiciones podemos implementar? Primero, una aclaración. En este momento, los componentes, un firewall puro, sí, sí, en toda la palabra solo firewall, quizás solo lo vamos a encontrar como un componente de software, como por ejemplo el IP tables o el firewall de Windows. Porque los equipos, los que son appliance o incluso los que en forma de el software, digamos, lo virtualizamos, no solo son firewall, sino que tienen muchas más características. Entonces, eso traen, básicamente ya no son firewall, sino que son UTM. Es decir, unifican toda la gestión de algunas tecnologías de seguridad, ¿verdad? Para combinarse y ser más eficiente. Entonces, un firewall, dado que tiene la capacidad de hacer ruteo, ¿verdad? Aunque sea básico, con algunos protocolos básicos, pero son dispositivos de capa 3. Esa es una forma en la que podemos ocuparlo. Y sirviendo como un dispositivo capa 3, él tiene la capacidad de gestionar el tráfico que se da entre las diferentes interfaces. En cada una de las interfaces normalmente definimos redes completas, ¿verdad? Y este dispositivo Firewall sirve como un gateway, como una puerta de entrada desde a donde se conectan muchos dispositivos, ¿verdad? Ya sea podemos tener una red para el data center o podríamos tener otra red para los dispositivos, y luego tenemos una interfaz que se conecta a internet y podría ser otra interfaz, digamos, DMZ, etcétera. Y otra interfaz quizá donde tenemos todos
las cámaras o tenemos los controles biométricos y otra interfaz de este firewall puede ser que sea una comunicación con otra institución, ¿verdad? Por ejemplo, las instituciones públicas tienen comunicación con el Ministerio de Hacienda, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, cada una de estas es una red, hay una segmentación y el firewall nos sirve como un dispositivo capa 3 que maneja los accesos y permite, cuando las reglas están así establecidas, el comunicarse entre una red y otra, ¿verdad? Eso es una forma en la que se puede implementar. La otra es, digamos, dado de que el firewall, si creamos varias VLAN, por ejemplo, digamos, él es el gateway en ambas VLANs, cuando tipo de red que hemos definido, digamos, no es forwarding, entonces tenemos que definir una interfaz, un gateway. Entonces puede servirnos para enrutar tráfico entre algunas vías. Y en los endpoints o incluso también en los servidores, bloquea o permite, digamos, aquel tráfico que está llegando a esos equipos. Ahora, dentro de las funcionalidades de un firewall, más comunes, ¿verdad? Porque pueden haber otras más y otras que quizás van a ir poco a poco. Vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo que vayamos platicando sobre el firewall. Pero algunas de las funcionalidades que deben de tener los firewall es que el tráfico entre redes debe de ser filtrado. Entonces, si tenemos, digamos, una red de usuarios y tenemos una red de servidores, entre estas dos redes debe de haber un firewall que esté filtrando y que le esté permitiendo el acceso a la VLAN o a los recursos específicos. En este caso serían los servidores o los almacenamientos. Entonces, esta funcionalidad es ideal, debería de estar así, que nuestros usuarios se conecten a los proveedores de servicios internamente en un tráfico que sea filtrado. También tenemos en algunas otras, vamos a ver quién es, Rebeca, ok. En algunas ocasiones también el firewall o idealmente debería de, digamos, forzar algunas políticas, por ejemplo, políticas de navegación, de filtrado de contenido para navegación, ¿verdad? Que son muy necesarias. Y en este caso, digamos, como un comentario sobre esto, es de que estas reglas que implementemos, a pesar de que queremos hacerlo muy segura, pero no deben delimitar el trabajo de los empleados, ¿verdad? De la organización. Y otra de las funcionalidades que debe tener es resistir ante ataques. Miren, en muchas ocasiones nuestras aplicaciones van a tener quizás algún fallo, van a tener alguna, digamos, vulnerabilidad que nosotros desconocemos o cuando desarrollamos se nos escapó algo. Por ejemplo, en una aplicación web, validar todos los campos donde el usuario escribe, donde pone algo, puede que se nos escape. Sin embargo, el firewall en algún momento, en algunas de sus funcionalidades, ¿verdad? Porque tiene muchas funcionalidades, podría, digamos, evitar de que ciertas cadenas que pueden ser maliciosas dentro de una URL no pasen
O por ejemplo, cuando las URL tienen una longitud demasiado grande en esas cadenas que van como parámetros para esa URL, podría ser de que se esconda algunas instrucciones, ¿verdad? Entonces, el firewall tiene todo eso, es decir, la primera capa de protección para las aplicaciones y los equipos, ese es el firewall. Y yo les pongo un ejemplo. Digamos, imaginémonos que tengamos un servidor que tiene, vamos a poner un Windows, bueno, el 2012 en la R2, creo que el SMB ya no era vulnerable. Bueno, con las actualizaciones ya no es vulnerable. Pero yo creo que solo el Windows Server 2012, sin 2012, la versión que no es R2, creo que esa todavía, el Samba que tiene ahí, creo que es vulnerable todavía. No estoy seguro de lo que les estoy diciendo, pero creo que esta sí era vulnerable. Si tenemos un servidor con ese sistema operativo implementado, si lo tenemos sin firewall y tenemos puerto de SMB abierto o funcionando, digamos, va a ser muy vulnerable. Pero si nosotros, por ejemplo, porque está el servidor, no está filtrando ese puerto, pero si adelante de nuestro servidor, protegiéndolo, hubiese un firewall que, digamos, que filtra el tráfico en ese puerto, podría ser que, digamos, como una forma, digamos, quizás no la más adecuada, pero sí podría servir como una forma de protegernos ante un ataque, ¿verdad? Porque está de alguna manera parchando, digamos, esa vulnerabilidad que se tiene. Entonces, esta, digamos, debe de ser otra de las funcionalidades que debe de tener el firewall. Y algunos proveedores, por ejemplo, no sé a ustedes, posiblemente a algunos de ustedes les han llegado proveedores que les dicen, mire, le vendemos un equipo que le quita todas las vulnerabilidades a sus aplicaciones. Si ponemos este equipo en su infraestructura, todas las vulnerabilidades que tengan van a desaparecer. Dime, Rodrigo. Entonces, si digamos, dime, Rodrigo. Perdón, se activó. Ok, Se activó. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, nos dicen de que ese tipo de equipos, que son una especie de firewall, por supuesto, con inteligencia, basada en patrones, digamos, en patrones de comportamiento de nuestro equipo, y basado en reglas, por ejemplo, las reglas Yara, que son de las más utilizadas en este tipo de equipos. Entonces, ahí podemos nosotros estar, digamos, protegiendo nuestras aplicaciones y a nuestros servidores, ¿verdad? De una manera primitiva, pero que puede ser muy funcional. Y algunos riesgos que digamos que hemos identificado que pueden solventarse, ¿verdad? Con los firewall, los he tratado de poner acá. La primera es exposición de sistemas sensibles. Obviamente el firewall reduce su exposición y cuando necesitamos establecer ciertas zonas que aíslen al resto de nuestra infraestructura, también pueden ser, como es una DMZ, por ejemplo. Y de ahí ya se controlan los accesos con permiso, ¿verdad? Especificando, siendo muy específicos qué tipo de tráfico es el que se va a permitir, sobre qué puertos, sobre qué protocolos y también sobre qué host, ¿verdad? En este caso, lo que le llamamos las IP. Otro es defectos del protocolo,
puede, digamos, determinar, eh, digamos, si existen solicitudes que están incompletas o con errores o en la cantidad inadecuada, ¿verdad? Puede también que que el firewall tome alguna decisión sobre esto y eso nos puede evitar muchos problemas. También los usuarios no autorizados. Obviamente, el firewall normalmente es un método de alguna forma de autenticación, ¿verdad? Debe tener algún método de autenticación con el que algunos usuarios específicos accedan a ciertos recursos, a los recursos a los que le estamos dando acceso, que pueden ser a servicios, a la navegación o almacenamientos, por ejemplo. Y también un firewall tiene como también potencialidad que cuando existen, digamos, cadenas que resultan ser maliciosas, puede bloquearlas. Luego tenemos algunas limitaciones que tienen los firewalls. Y yo creo que la configuración es uno de los errores más, digamos, más grandes que podemos tener. Y cuando hablamos de configuración, creo que ya lo hemos discutido en otra ocasión. El error más grande que podemos tener es dejar algún tipo de credencial por defecto, ¿verdad? Usar algún tipo de datos de ese tipo. Normalmente los firewalls lo van a obligar a cierto tipo de contraseña, ¿verdad? A lo que le llamamos la complejidad de las credenciales, ¿verdad? Lo van a obligar a eso. Entonces, pero por si acaso siempre es necesario, digamos, verificar bien la configuración que tenemos en nuestra política, ¿verdad? Ciertas, también otra de las limitaciones es de que en algunas aplicaciones van a dejar de funcionar, ¿verdad? Porque, digamos, el firewall no es capaz de determinar algunas y filtrar otras. Les voy a comentar un caso de esto. Imaginémonos que tenemos el siguiente caso. Los navegadores que tienen, vamos a poner un navegador en especial, por ejemplo, veamos Google Chrome o Firefox, por ejemplo, tienen una de sus capacidades, de las capacidades de estos dos navegadores, browsers, basados en Chromium, es que se puede ir a la tienda, al store de Chrome o de Mozilla Firefox y podemos encontrar algunas extensiones ahí que le van agregando funcionalidad a nuestro navegador. Entonces, algunas de estas funcionalidades pueden ser las famosas, digamos, VPN, ¿verdad? Y todo ese tipo de utilidades que sirven como para esconder el tráfico real, ¿verdad? Utilizando algún tipo de proxy. Entonces, nosotros tenemos, pero nosotros también necesitamos algún tipo de extensiones. Por ejemplo, necesitamos leer archivos de Acrobat Reader y otros, ¿verdad? Otro tipo de componente. Incluso Office tiene sus componentes o Google Docs también tiene ahí algunos componentes que se agregan a nuestro navegador en forma de extensiones. Pero nosotros queremos quitarnos, digamos, ese problema de la VPN. Y por experiencia propia, quizás encontramos que algunos usuarios siempre se las van a ingeniar para saltarse el firewall a través de este tipo de extensiones, por ejemplo. Ahora, si nosotros bloqueamos todas las extensiones, entonces algunas no nos van a funcionar, perdemos funcionalidad
Y si las permitimos algún tipo de aplicaciones que están en la misma categoría de extensiones, por ejemplo, que pueden ser perjudiciales a las políticas de seguridad que tenemos. Entonces, en ese contexto, digamos, es necesario crear algunas excepciones o incluso añadir otros controles. Para el caso que les menciono, una de las soluciones quizás más óptimas que se implementó es una lista blanca de aplicaciones. Cuando ya hicimos una lista blanca de aplicaciones en las que también se pueden banear o permitir las extensiones, ¿verdad? Ahí no importa que las instalen, no las van a, o incluso son más difíciles de instalar, ¿verdad? Porque lo que no está permitido no se puede ejecutar. Entonces, existen otros mecanismos que pueden, entonces, el firewall no es, digamos, la solución completa a todos los problemas que tenemos, sino que tiene nos da buena ayuda, pero no es el todo, ¿verdad? Entonces, otro es el retardo que podemos tener, ¿verdad? Ese delay que se da cuando estamos filtrando. Obviamente, ahora los firewall tienen un throughput de inspección mayor que lo que tenían al inicio, pero hace años, hace 10 años, cuando necesitábamos inspeccionar el tráfico que iba con HTTPS, por ejemplo, el usuario percibía exactamente la diferencia cuando navegaba con la política de inspección de paquetes en HTTPS o cuando no lo hacía. Entonces, ahora es, digamos, casi imperceptible. El retardo es mucho más pequeño. Sin embargo, siempre existe. Otra de las limitaciones que ya no escribí aquí es de que algunos sitios web, por ejemplo, no le permiten al usuario final que utilice certificados diferentes a los originales con la que la aplicación está configurada, ¿verdad? Y me parece que una de esas es el Banco Agrícola, PCBAC, por ejemplo. Creo que tiene esa característica, es decir, no se permite que se inspeccione el tráfico, ¿verdad? Está diseñado para que la aplicación está diseñada para que no se pueda, digamos, inspeccionar ese tráfico. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que tienen los firewalls. Ahora, vamos a hablar de las metodologías, y aquí quizás nos vamos a poner un poco creativos en cuanto a esto. Existen algunas metodologías que podemos hablar, y vamos a ver la primera, que es Static Packet Filtering. Aquí la tenemos vacía. ¿Y cómo funciona esto? Veamos. Tenemos, digamos, vamos a ver si ya salió aquí. Tenemos aquí, este va a ser nuestro firewall. Este es nuestro firewall. Y de nuestro firewall podríamos tener, digamos, una DMZ aquí con algunos servidores que necesitamos conectar. Y también a este lado podríamos decir que tenemos aquí un servidor. Le vamos a poner a este servidor le vamos a poner un server B, porque tengo aquí mi dibujito, y luego tenemos aquí
hay tráfico hacia un switch, en este caso, que es capa 3, ¿verdad? Así como lo estamos diciendo ahí, este tráfico puede pasar a través de la internet, ¿verdad? En cualquier parte. Y luego tenemos otro equipo aquí, al que le vamos a llamar un host A. En esta forma en que estamos trabajando, el tráfico que va hacia nuestra DMZ, donde tenemos el servidor B, es decir, el tráfico que va de A hacia B es filtrado. Ese tráfico es filtrado. Entonces, esta es, digamos, una forma, digamos, una metodología de cómo podríamos ocupar. Digamos, ¿qué datos en esta metodología va a limitar la información que es permitida dentro de la red? ¿Basándose en qué? En la dirección de origen y destino. Y trabaja, digamos, como podemos ver acá, en las capas 3 y 4 del modelo OSI. Y la información que podríamos configurar aquí son, veamos, la dirección de origen, en este caso del host A o B, dependiendo en qué dirección tenga. La de destino, obviamente, son intercambiables para cada paquete que va o regresa. Los puertos de origen y destino, igualmente intercambiables entre el host A y el servidor B. Y también la información de sincronización de TCP, es decir, la que permite saber qué tráfico corresponde a sesiones, por ejemplo, y todo eso. Entonces, este tipo de metodología tiene algunas ventajas. Y vamos a escribir algunas ventajas aquí. Algunas ventajas que permite o deniega el tráfico, de acuerdo a la configuración que le hemos establecido. La otra cosa es que, dadas las características, tiene un impacto mínimo. Un impacto mínimo en la latencia de toda la infraestructura. La otra ventaja de esta forma, al implementarlo de esta forma, es de que la implementación es fácil. Es muy fácil. Otra es de que este tipo digamos, esta forma de establecer un firewall la podemos encontrar incluso en routers. Algunas herramientas que nos pueden servir para eso. Y digamos, las funciones básicas, digamos, las funciones básicas de filtrado las puede hacer este equipo, digamos, este firewall que tenemos aquí. Son las funciones, digamos, fundamentales, ¿verdad? La más importante nada más. Ahora, en este esquema, en esta metodología, hay algunas desventajas, por supuesto. Y es de que por su configuración digamos, va a ser vulnerable al IP spoofing, que era uno de los que hablábamos ayer. Posiblemente no va a filtrar, no va a filtrar los paquetes segmentados. Otra de las desventajas es que cuando existen grandes listas, digamos, muchos hosts aquí, ¿verdad? Más host, más host, más host, más host,
listas grandes de acceso, obviamente las listas grandes no se pueden mantener, no se pueden, digamos, mantener actualizadas. Sería un gran trabajo mantenerlas actualizadas. Y aquellas aplicaciones que utilizan una gran cantidad de puertos de red, quizás o que pueden requerir puertos dinámicos, estarían casi fuera de esta configuración, porque aquí tendríamos que tener las IP y los puertos a los que queremos acceder, o por lo menos establecer rango, ¿verdad? Es decir, al trabajar con puertos, vamos a tener, digamos, esa consideración en este esquema. Luego tenemos otro esquema y es cuando nuestro firewall, vamos a dibujarlo en esta misma posición, cuando nuestro firewall está funcionando como un proxy. Es decir, a través de él nos conectamos. Entonces, vamos a poner aquí nuestro proxy server, ¿verdad? Conectado al firewall. Y luego aquí podríamos tener una red LAN, una red interna, digamos. Luego estamos saliendo siempre a través de un capa 3. Esto va a través de internet, por supuesto. Y luego tenemos aquí un host. Ok. En este caso, este enrutador capa 3 que tenemos aquí está fuera de la red. Entonces el tráfico que viene del host hacia la LAN pasa, en este caso, pasa a través del proxy. Este tráfico es bidireccional. Entonces, esta es otra forma de usarlo como proxy, que la función en este caso de este firewall que tenemos aquí, digamos, es a través de este componente, porque el firewall este proxy, este es un componente del firewall, o puede ser un equipo especializado, un proxy dedicado. En esas dos formas, digamos, podríamos nosotros decir de que sirve básicamente como un gateway de capa 3 y es el intermediario, ¿verdad?, entre el que origina la petición y el servidor. La ventaja que tenemos aquí, obviamente, si tenemos un proxy, vamos a tener un control mucho más estricto, digamos, sería. Vamos a escribirle ventajas, vamos a escribir aquí. Tenemos un control más estricto en esa capa, en la capa de aplicación. Otra de las ventajas es que se dificulta para realizar un ataque. Digamos, si algún host de los que tenemos aquí desea atacar algún equipo en esta LAN, eso es difícil. Es decir, no existe no hay comunicación directa entre los hosts, vamos a poner, y los servidores.
Esa sería, digamos, una forma. Cuando, bueno, ustedes lo van a ver quizás en la próxima materia, en algunas materias próximas, cuando estamos haciendo, digamos, escaneo de vulnerabilidades o de puertos y nos encontramos con una infraestructura que tiene un servidor, digamos, un firewall instalado y necesitamos filtrar ahí. Entonces, hay algunas, digamos, que hay algunas restricciones que ya no podemos saltar, sino que tenemos que encontrar algún método para, tal vez un workaround o un camino alterno, digamos, para saltarnos ese obstáculo que tenemos o encontrar otra vía, otro camino, podría ser, porque no tenemos una comunicación directa. Es decir, no, cuando escaneamos los puertos no estamos escaneando el servidor en sí, sino que estamos escaneando el firewall. Y digamos, las configuraciones son muy diferentes. Entonces, y si él detecta, por ejemplo, que estamos escaneando muchos puertos, una misma IP está escaneando muchos puertos, va a banear esa IP, lo más lógico. Aunque existen métodos de saltarnos eso, ¿verdad? De poner IP aleatorias, de poner diferentes navegadores, o sea, dinamizar los datos con los que se hacen las solicitudes, pero aún así, digamos, va a ser difícil tener contacto directo con los hosts o con los servidores, que en este caso podría ser de que se encuentren en esta LAN. Otra de las ventajas es de que, dado que la funcionalidad del proxy es, alguna de las funcionalidades es registrar todo el tráfico, aquí podríamos tener un registro detallado de todo el tráfico. Esa sería otra de las ventajas. Y la otra ventaja es de que se puede hacer vamos aquí a ponerle, con mínimos recursos. Es decir, no vamos a requerir tal vez hardware especializado, ¿verdad? Para este tipo de metodología. ¿Qué desventajas? No todas las aplicaciones. Ya comentamos alguna, por ejemplo, la del PCBack, que no permite suplantar algunas cosas, etcétera. Algunas. Y otra de las que pueden funcionar quizás a medias es, vamos a poner aquí, no todas las aplicaciones funcionan. Puede que algunas no funcionen. Tenemos algún caso, por ejemplo, las aplicaciones que son en tiempo real o de chat o algunas aplicaciones de ese tipo que podrían tener algún deterioro en sus funciones cuando se ocupa esta forma. Es decir, en este caso, vamos digamos, a tener aquí la vamos a poner pérdida de rendimiento. Pérdida de rendimiento. La otra de las ventajas es de que algunas veces en el cliente vamos a necesitar una instalación, ¿verdad? De algún software. Y en este caso, en el proxy, dado que está filtrando todo el tráfico, aquí vamos a tener alto consumo de recursos, porque va a filtrar todo el tráfico, ¿verdad? Y entre más exigentes sean las reglas que configuramos ahí en el proxy, obviamente va a haber mucho más retardo, ¿verdad? Y también algo que no podemos dejar de lado es de que es los puntos de falla. En este caso, si ese servidor proxy, si el proxy falla, obviamente estamos, digamos perdidos.
Ahora, algunas de las características que podríamos considerar en esta metodología es de que se deben de ocupar algún algoritmo, bueno, el proxy lo hará en automático, en el que puedan, digamos, saber si alguno de estos paquetes fue modificado o no, o él puede establecer un buffer, digamos, para aquellos datos que son más fáciles, por ejemplo, imágenes de logo, que casi en todas las páginas van, por ejemplo, esas cosas, ahí puede establecer un algoritmo para decidir qué tipo de datos de esa naturaleza son las que se pueden guardar ahí en el proxy y se sirven de manera más instantánea. Luego tenemos el otro que es el Stateful Packet Filtering. En este hay algunas características. Vamos a ver si podemos dibujar. Tenemos aquí, este sería el firewall. Podemos tener aquí una DMZ. Y luego aquí puede ser nuestra LAN. Y aquí tenemos un server. Me parece que era C el que le había puesto antes. Quiero ver, sí, era C. Aquí lo vamos a poner que es el lado B. Luego tenemos tráfico a través siempre de un dispositivo que es capa 3. Aquí tenemos internet, por supuesto. Y luego tenemos un host. En este caso es A. Pero dentro de este firewall, aquí tenemos un par de datos, digamos, para cada uno de los paquetes. Por ejemplo, tenemos lo voy a escribir en inglés, source address. Y podemos saber si ha sido modificado o no ha sido modificado el destino, la dirección destino, también el puerto de origen y destino. Y también, digamos, aquí podemos guardar los datos de cuando se entabla la comunicación. En este tipo de, digamos, de esquema que estamos ocupando, vamos a utilizar un algoritmo que inspeccione el estado de los paquetes y que nos asegure que la conexión es válida. Es decir, este es un algoritmo que verifica la conexión. Cuando hablamos de conexión, aquí nos estamos refiriendo en la capa de, si es en el modelo TCP/IP, estamos hablando de en la parte de la aplicación, y si es en el modelo OSI, estamos hablando en la parte de la sesión. Es decir, los datos que llegan son válidos, ¿verdad? Entonces, esto verifica que la conexión ya es existente. Esto es obviamente necesario cuando estamos ocupando protocolos como, por ejemplo, el TCP. Y también él está realizando constantemente, él hace un seguimiento del puerto de origen y destino de esa conexión y se asegura que no hayan cambiado, ¿verdad? Y hace un seguimiento de los paquetes de tal manera de que no estén llegando de todas partes, no estén siendo aleatorios, por ejemplo. Es decir, él sabe que una sesión, la sesión A, o los datos de la sesión A,
en este caso los datos de la sesión, se están haciendo del puerto A y de la IP y de la IPA. Entonces, esto, digamos, permite como una confianza en las sesiones, ¿verdad? Otra es de que le permitiría, digamos, cierta aleatoriedad para crear nuevas sesiones, para que no tengan valores, digamos, valores secuenciales. Este tipo de metodología posiblemente sea más compatible con alguna metodología de autenticación y autorización. Tal vez, digamos, autenticación, y aquí le vamos a agregar trazabilidad de esos paquetes. Esto ya requiere firewalls dedicados, ¿verdad? Ya más especiales. La otra es que por su naturaleza es un poco más dinámica si lo comparamos con la primera metodología que estábamos viendo. ¿Cómo le pondríamos aquí? Es más dinámico. Es más dinámico. Y ciertos ataques de denegación de servicio ya podrían ser detenidos, ¿verdad? O podrían ser identificados, porque tenemos, como hablamos en la parte de seguimiento de los datos de sesión. Entonces, este tipo de metodología, digamos, de estar filtrando y verificando los datos de sesión, es el que podríamos utilizar en el caso de servidores que proporcionan como, por ejemplo, páginas web o aplicaciones web. Tenemos una más, la inspección de las aplicaciones. En esta metodología, digamos, tenemos nuestro firewall y básicamente tenemos nuestro servidor con la aplicación. En este caso le vamos a poner A, en este caso, y lo pasamos por internet. Y al otro lado, digamos que tenemos otro servidor. Vamos a ver, perdón, aquí a este lado vamos a poner el cliente y a este lado tenemos, digamos, aplicaciones o protocolos que sirven aplicaciones, por ejemplo, el FTP podría ser uno. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Primero, si ustedes pueden observar, lo primero que vamos a filtrar son datos en este caso, vamos a escribir aquí, datos en la capa 7, en los datos de aplicación, ¿verdad? Es el tipo de datos que estaría filtrando. Sin embargo, no está actuando como un proxy, sino que solo lo está inspeccionando, ¿verdad? Solo está, digamos, verificando el tráfico que se da entre este servidor. En este caso estamos hablando de los servidores, aunque aquí también podrían haber clientes, pensándolo bien, pueden haber otros equipos como endpoints, digamos, clientes o hosts que podrían acceder a este servidor.
Entonces, él no actúa como un proxy, pero aún así puede estar filtrando el tráfico que se da en la capa 7, ¿verdad? Que es de aplicación. Eh, y está, digamos, hace una verificación, le vamos a llamar por encima. El, el estado, que no estén corruptos, todo eso está. Luego también él en este esquema puede tener la capacidad de abrir y cerrar puertos que se van negociando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, y cuando hablo de negociar, por ejemplo, en HTTP o en HTTPS, usted se conecta cuando nosotros hacemos una petición a un servidor. Nosotros lo hacemos a un puerto que puede ser el 443 o el puerto 80. Pero si ustedes ocupan alguna herramienta para ver, aquí estamos nosotros somos el host. Y este es el servidor www. Cuando nosotros nos conectamos a este servidor, inicialmente nos conectamos al puerto 80. Normalmente este servidor del puerto 80 nos va a redireccionar al puerto 443. Pero cuando se establezca la comunicación, vamos a tener el puerto 51932 quizás. Es decir, hay alguna forma en la que se actúa como puerto dinámico y en este esquema el firewall está filtrando todos estos puertos en los que se están estableciendo conexiones legítimas, van pasando a través del firewall. Es decir, aquí hay, digamos, como una inspeccioncita, ¿verdad? Una inspección del tráfico que está pasando. Entonces, estas, digamos, son algunas de las características de esto. Otra metodología que creo que era la última que habíamos anotado ahí, era de que en forma de un firewall transparente, digamos. Este nada más tiene la capacidad de desplegar un dispositivo como una especie de puente y realiza filtrado de paquetes, digamos, ocupando, digamos, el estado de los paquetes, pero quizás en la capa 2, ¿verdad? Sería la forma de hacer esto. Ahora, cuando hablamos de los tipos de firewalls, llegamos a digamos, nos encontramos con otro tipo de conceptos, digamos. Yo les escribí aquí los más comunes que pude encontrar y vamos a ver cada uno de ellos. Digamos, cuando tenemos un firewall que actúa, que es un proxy, un firewall proxy, es un dispositivo que sirve como puerta de enlace entre una red y otra para una aplicación específica. Eso es lo único que hace. Y estos pueden proporcionar funcionalidades como almacenar contenido en caché, así como veíamos una de las metodologías, seguridad, y evitan las conexiones directas. Sin embargo, el rendimiento puede ser afectado. Cuando hay inspección de estado, que es, digamos, como el tradicional, esta inspección de estado permite bloquear el tráfico, dado el protocolo, un puerto, una dirección IP, y supervisa toda la actividad en esa conexión hasta que se cierra. Las decisiones de permitir o no el tráfico, como siempre, están basadas en reglas que es definida por el administrador y el contexto. Es decir, en algunas ocasiones, algunas reglas pueden sobreponerse a otras reglas. Y la política va a ser, por ejemplo, que se ejecutan de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, o tiene algún nivel de prioridad. Luego tenemos que los firewall
también puede servir como una forma unificada de gestionar amenazas. Y de ahí la abreviatura de UTM, ¿verdad? Que es gestión unificada de amenazas. Este combina muchas funciones. Y aquí quizás me voy a detener un poco en la gestión unificada, porque puede permitir, digamos, instalar o implementar en nuestra red muchas funcionalidades. Y les voy a comentar una. Hace quizás unos 5 años, cuando nos tocó cambiar en la organización, nos tocó cambiar antivirus, ¿no? Creo que nos tocaba renovar el licenciamiento de antivirus en ese año. Bueno, antes permitían 3 años de licenciamiento, ahora 2 es lo más que podemos hacerlo de una sola vez, igual que los certificados, ¿verdad? Normalmente el proveedor nos da 2 años y de ahí tenemos que, obviamente al año nos dan otro certificado, porque parte de la medida de seguridad de los certificados para TLS o SSL es que cada año se cambien, ¿verdad? Tienen vencimientos a 1 año. Empezamos a ver, digamos, cómo cerrar una brecha que teníamos entre el firewall y el antivirus. Teníamos una brecha de la siguiente manera. Cuando un equipo se nos infectaba, cuando el antivirus determinaba que estaba infectada, nosotros deseábamos de que el firewall no le permitiera continuar comunicándose con el exterior. Es decir, bloqueara todas las conexiones entrantes y salientes de todo tipo hacia el exterior. Entonces estábamos con ese dilema, cómo hacerlo, qué metodología usar, porque se nos dio un caso de una máquina que estaba infectada. Obviamente en la consola del antivirus decía que estaba infectada, y cuando fuimos a ver el registro de las conexiones en el monitor de tráfico de la red, entonces encontramos las IP a las que estaba comunicando, por supuesto, y como no teníamos el tráfico guardado, sino que solo teníamos la metadata del tráfico, es decir, la cantidad de consumo o el volumen del tráfico que había tenido este equipo, obviamente era un poco superior al resto de equipos. Entonces no encontrábamos una forma de solventar este problema. ¿Cómo hacer que cuando un equipo se infectara con virus, también ya no pudiera navegar a internet? Entonces, al final encontramos un firewall, un UTM, para ser más explícito, que nos permite lo siguiente. Cuando están conectados ambos, obviamente son del mismo fabricante, porque no hemos encontrado cómo se puede hacer así con 2 de diferentes fabricantes, ¿verdad? Pero lo que hace el firewall es que se comunica con el antivirus, y cuando el antivirus marca un endpoint como infectado, deja de navegar. Entonces, eso proporciona, digamos, como una ventaja mientras se llega y se resuelve el problema en el lugar, ¿verdad? Proporciona esa ventaja que permite, digamos, que el tráfico que va entrando y saliendo a esa máquina ha sido bloqueado por el firewall. Es más, todo el tráfico que va desde ese endpoint hacia la VLAN de servidores, por ejemplo, o hacia la VLAN de administración de los equipos de red, ¿verdad? Ya no existe.
Entonces, esas son, digamos, algunas de las ventajas que pueden tener, digamos, cuando tenemos una gestión unificada. Cuando además de que este firewall, como le decimos normalmente, tiene muchas aplicaciones, es antivirus, eh, hace inspección de tráfico, o sea, tiene muchas funcionalidades, ¿verdad? Cada marca tiene su propio conjunto de funcionalidades, normalmente tienen su equivalente entre una marca y otra, pero permite, ¿verdad? De esta manera gestionar varios componentes o varios controles de seguridad. Y luego tenemos el famoso Next Generation Firewall. Desde algunos años, creo que quizás algunos 4 o 5 años, empezó este nombre, Next Generation Firewall. Al principio, les voy a ser sincero, yo veía un poco como pretencioso el nombre que le estaban colocando simplemente, pero ahora digamos que si compramos las versiones completas de los firewall, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Que el firewall puede tener incluso una capacidad de hacer cierto nivel de inteligencia, en este caso algunos componentes de inteligencia artificial que le pueden ayudar. Y es más, hablando de eso, existen algunos antivirus. Bueno, el concepto de antivirus tal vez esté un poco ya desfasado, anti-malware para ser quizás más realista, que le permiten al endpoint, digamos, subir muestras a la nube privada del proveedor del antivirus y comparar aquellos patrones que tienen guardados en la nube o reglas ya descargadas, predeterminadas, guardadas en el endpoint, contra comportamientos que se pueden dar en los equipos. Entonces, para en este caso de los Next Generation Firewall, pueden tener, digamos, perfectamente algunas características avanzadas, como por ejemplo, de analizar patrones. Tienen, entonces, en este tipo de equipos, a los que le llamamos Next Generation Firewall, puede tener algunas tecnologías como más disruptivas, ¿verdad? Que se están haciendo. Y tienen, obviamente, se van usando técnicas más evolucionadas. Luego tenemos el Next Generation Firewall centrado en amenazas. Esas tienen la funcionalidad de un Next Generation Firewall tradicional, brindan detección y también correlación de amenazas. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, estos saben qué activos, qué servidores, qué almacenamiento tienen mayor riesgo debido al tipo de documentos que tienen, al tipo de información que procesa o debido a quienes se conectan con él, por ejemplo, o el protocolo que utilizan. Entonces, ellos van, digamos, como contextualizando eh, eh, estos equipos entre más o menos críticos y también verificando aquellas amenazas que son específicas para este tipo de equipos. Tienen un mayor grado de automatización. Si ustedes se recuerdan en el marco de referencia de Cisco, por ejemplo, ellos nos hablan de que existen una gran cantidad de procesos, de controles, una cierto conjunto, digamos, de reglas para proteger, o mejor dicho, controles, que es la palabra correcta, que se establecen, que son, digamos, automatizables. Estos, Cisco clasifica dos
a estos controles en dos tipos, aquellos que pueden ser automatizables y aquellos que no pueden ser automatizables, como por ejemplo digamos, algo que no puede automatizarse, por ejemplo, serían los test de penetración, algunas formas de análisis de código, por ejemplo, o algunas de estas cosas no se pueden automatizar. Sin embargo, por ejemplo, el escaneo en busca de patrones ya conocidos de malware, por ejemplo, son tareas que pueden automatizarse. Entonces, cuando estamos hablando de un Next Generation Firewall centrado en amenazas, estamos hablando que tienen un grado de automatización mayor, ¿verdad? Y eso fortalece las defensas a medida que se usa. Otra posible forma sería, por ejemplo, tienen la capacidad de determinar patrones de comportamiento de los diferentes hosts, y cuando este patrón o el comportamiento cambia y está fuera de lo normal, entonces empieza a aplicar medidas más estrictas de navegación, por ejemplo. Entonces, se refiere a eso. Entonces, correlaciona eventos, digamos, que se dan entre el endpoint y algún servidor fuera, ¿verdad? O incluso aquella actividad que se da dentro de un host y otro host de manera lateral. Puede también correlacionar eventos. Y disminuye, esto por supuesto, disminuye en gran medida la detección, disminuye el tiempo de detección. Digamos, cuando nos damos cuenta que un equipo está infectado, va a disminuir completamente, ¿verdad? Porque está monitoreando continuamente la actividad. Y esto, obviamente, este tipo de equipos pasan su mes, ¿verdad? Ahí tuneándolo, pasamos un mes tuneándolo porque cuando lo estamos configurando tenemos falsos positivos, sí, tenemos falsos positivos, entonces vamos tuneando ahí el equipo, ¿verdad? Obviamente nunca es final la configuración que le hacemos, sin embargo, nos da la posibilidad de que si el tráfico ha sido, digamos, legítimo, ¿verdad? O es tráfico que nosotros de manera consciente deseamos permitir, él puede ir mejorando sus patrones de comportamiento. Y esto hace, digamos, de que facilite la administración y no sea tan complejo, digamos, establecer políticas en varios ámbitos. Y luego tenemos que existen otros que se pueden virtualizar. Por ejemplo, AWS, Azure, Google, Oracle, IBM, tienen, digamos, componentes propios para establecer su firewall. Si ustedes han usado servidores, por ejemplo, en Google o en AWS, ustedes se darán cuenta de que nos conectamos a ellos, ¿verdad? A través de un RDP o nos conectamos a ellos a través de un SSH. Sin embargo, cuando queremos publicar un servicio, digamos una paginita web, tenemos que ir por ahí en algún apartado. Obviamente está en diferente lugar cuando es AWS, digamos, que de Amazon, o cuando lo hacemos de Google o Azure, pero siempre tenemos en nuestra consola de administración, siempre tenemos, digamos, un apartado en el que establecemos reglas de los puertos que van a estar abiertos inicialmente, y luego, además de eso, le tenemos que decir qué protocolo va a estar pasando a través de ese puerto. Entonces, normalmente un servidor web, ¿verdad? Lo habitual es que tenga abierto el puerto 80 y el puerto 443.
ya dentro de nuestra aplicación o de nuestros servidor web, Apache, Engines, IIS, lo que sea que le queramos poner ahí, el puerto 80 lo va redireccionando al 443, ¿verdad? Y a la vez el 443 ya le pone su certificado y sirve la aplicación. Entonces existen, digamos, ciertos firewall que están hechos para entornos virtualizados, con cualquiera de los virtualizadores, ¿verdad? VMware, o ¿cómo se llama? ESXi, que es el virtualizador de VMware, o con Microsoft, Hyper-V, KVM. Bueno, Ubuntu también tiene una plataforma de virtualización, y cualquier otra, ¿verdad? Citrix, etcétera, cualquiera que... Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de firewall? Ya no es, digamos, un componente físico que vamos a poner, sino que ya es un componente virtualizado. Para que no se me escape, los antivirus que ocupamos en servidores que están virtualizados y en servidores que no están virtualizados son diferentes. Los antivirus que ocupamos, por ejemplo, en máquinas Doom o máquinas tontas, como le llamamos, donde la máquina se está ejecutando en un servidor, por ejemplo, Citrix, por ejemplo, el licenciamiento o el tipo de antivirus que le vamos a instalar es especializado. Es decir, no es el mismo componente de antivirus que le instalamos a nuestra laptop o a nuestra PC de escritorio. Tiene diferencias. Entonces, igual, cuando los firewall, cuando son componentes que se van a ocupar para servicios en la nube, también están optimizados para funcionar en ese entorno. Entonces, eso es, digamos, una precaución que debemos tener. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, vamos a sufrir pérdidas de rendimiento, ¿verdad? En el funcionamiento de nuestros equipos. Y por último, en esta sesión, vamos a ver un tipo especializado de firewall. En este caso es un tipo especializado que se encarga de filtrar peticiones hacia un servidor web. Y este es el famoso Web Application Firewall, ¿verdad? Únicamente está pensado para que aquellas peticiones que se hacen de entrada a un servidor primero cumpla con todas las reglas que se le han escrito, ¿verdad? Y este tipo digamos, de firewall o es software, o sea, un componente que instalamos, o es hardware, un appliance igual que el resto de firewall, ¿verdad? Entonces, la funcionalidad que tenemos con este tipo de firewall es que nos permite, digamos, evitar si en algún momento no hemos filtrado, no hemos validado todas las entradas, por ejemplo, o todos los parámetros que van hacia nuestra web, a nuestra aplicación web. En este caso, podemos ahí, digamos, tener como una capa que protege. También podría en algún momento proteger, digamos, el tráfico de correo, por ejemplo, que se den desde estos servidores. El funcionamiento, cuando uno está configurando el WAF, normalmente lo hacemos a través obviamente, de las reglas que ya trae preestablecidas, y si queremos agregar nuevas reglas, por ahí tenemos un editor de expresiones regex, ¿verdad?
es básicamente lo que se ocupa. Y en algunos también nos permiten subir reglas de tipo Yara, ¿verdad? Vamos a ver quizás dentro de, quizás en alguna clase posterior, así quizás solo un toquecito, a ver cómo funcionan las reglas Yara, que básicamente el motorcito que sirve para el escaneo de vulnerabilidades y de malware en los antivirus, ¿verdad? Cuando el escaneo que estamos haciendo es estático. Entonces, esta noche nos centramos, digamos, en discutir todas aquellas, digamos, pormenores de los firewalls, ¿verdad? Que generalmente se van siempre va en nuestra organización, siempre vamos a tener uno. Entonces, en algunos casos necesitamos, digamos, firewall en el perímetro, y en algunos casos cuando nuestra seguridad es un poco más exigente, también vamos a necesitar firewall para filtrar todo el tráfico interno. Si ustedes se recuerdan, en una reunión pasada vimos de que el origen de los ataques, ¿verdad?, está en dos partes. Están en aquellos usuarios que son autenticados, o sea, los usuarios internos, ¿verdad?, y en los usuarios externos. Yo les aseguro que buena parte de los problemas que tenemos o que hemos tenido cuando tenemos pérdida de datos, compromiso de nuestro repositorio, por ejemplo, tenemos que buscar causas internas, ¿verdad? Alguien que no cumple con las políticas, por ejemplo, cosas parecidas, o incluso la mala intención, o digamos, en casos extremos, podría ser la falta de capacitación de nuestro personal. Y quisiera nada más comentarles de que hace años, hace unos 10 años, por ejemplo, sí, hace como 10 años, le dijimos a uno de nuestros colaboradores que estábamos en remoto, es decir, alguien estaba revisando, queríamos agregarle digamos, un disco iSCSI a un servidor de Windows. Entonces no lográbamos conectarnos. Entonces él estaba viendo la consola de gestión de una SAN. Entonces en el proceso le dijimos, mire, quizás vamos a tener que crear un volumen o el LUM, otra vez había que crear. Pero él, como en la SAN tenemos host, tenemos LUM, pero él vino y no borró LUM específico, sino que borró un host completo. Y ahí habían algunos lúmenes, uno de ellos con datos, por ejemplo, y perdimos los datos. Es decir, esos datos quedaron en formato RAW, como decíamos, ¿verdad? Ahí estaban los datos, pero era imposible acceder a ellos. El proceso de recuperación, buscando todos los archivos, muchos teras realmente, nos duró alrededor de 2 meses. El software que nos ayudó a recuperar eso, se tardó 2 meses en hacer el escaneo de aquello y la recuperación de los archivos perdidos. Incluso escalamos la solicitud al proveedor, el fabricante, nos dijo de que no había forma de recuperarlo. Pero al final siempre, más cuando la información que está ahí es de alto valor para la organización, para la continuidad del negocio, a la creatividad siempre hace que se encuentren formas creativas de solventar. Así de que incluso la capacitación de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, puede ser el origen de muchas vulnerabilidades, ¿verdad?, para la seguridad que tenemos. Bueno, entonces llegamos hasta aquí con lo que hemos hablado.